Tercera generación. Arthur Conan Doyle. Scudamore Lane, el callejón que baja hacia el río, justo desde detrás del monumento al gran incendio de Londres, queda de noche a la sombra de dos muros negros y monstruosos que se alzan sobre el resplandor de las escasas farolas de gas. Las aceras son estrechas y la calzada pavimentada con adoquines redondeados convierte el paso incesante de los carros en un rugido como el de muchas olas rompiendo a la vez. Unas cuantas casas antiguas todavía siguen en pie entre los edificios comerciales, y en una de ellas, a mitad del callejón y a mano izquierda, es donde el doctor Horace Selby tiene su consulta. Es una calle extraña para un hombre tan importante como él, pero un especialista reconocido en toda Europa puede permitirse el lujo de vivir donde se le antoje. Además, en su profesión, los pacientes tampoco consideran que el aislamiento sea una desventaja. Eran solo las 10. El rugido del tráfico que se juntaba a cualquier hora del día en el puente de Londres se había vuelto poco más que un murmullo confuso. Llovía a mares y la luz tenue de las farolas a través del cristal chorreante formaba círculos amarillos sobre los relucientes adoquines. La lluvia cargaba la atmósfera de ruido, un silbido fino al caer, el chorro más fuerte de los canalones, el borboteo de las acequias de la calle en pendiente y el remolino al colarse por las alcantarillas. Había solo una persona en todo el callejón y se encontraba delante de la puerta del doctor Horace Selby. Acababa de llamar y estaba esperando a que le abriesen. El tragaluz de la puerta iluminaba de lleno los hombros brillantes del impermeable y la cara vuelta hacia arriba. Era un joven de rasgos delicados y bien definidos, con cierta peculiaridad en la expresión indefinible y sutil, algo del caballo sobresaltado en el cerco blanco de los ojos, y algo también del niño indefenso en las mejillas demacradas y en el labio inferior caído. El criado supo que el desconocido era un paciente nada más ver aquellos ojos asustados. No era la primera vez que veía una mirada así al abrir la puerta. ¿Está el doctor? El criado dudó. Tiene invitados a cenar, señor. No le gusta que le molesten fuera de las horas de consulta habituales, señor. Dígale que es necesario que lo vea. Dígale que es de suma importancia. Tenga mi tarjeta. No acertaba a sacarla del tarjetero con los dedos temblorosos. Sir Francis Norton, así me llamo. Dígale que Sir Francis Norton, de Dean Park, necesita verlo inmediatamente. Sí, señor. El mayordomo cogió la tarjeta y el medio soberano que la acompañaba. Cuelgue, por favor, el impermeable aquí en el vestíbulo. Está chorreando. Ahora, si hace el favor de esperar en la consulta, seguro que consigo que el doctor lo atienda. El joven varón entró en una sala grande y de techos altos. La alfombra era tan gruesa y mullida que sus pasos no hicieron ningún ruido al pisarla. Las 2 lámparas de gas estaban encendidas solo a media luz, y la penumbra, mezclada con la leve fragancia aromática que impregnaba el aire, evocaba vagamente un recinto religioso. Se sentó en una butaca de cuero reluciente, al lado del fuego, y miró con tristeza a su alrededor. 2 paredes estaban ocupadas por libros gruesos y oscuros, con los lomos rotulados en oro. A su lado, en la antigua repisa de la chimenea, de mármol blanco, se amontonaban vendas, gasas de algodón, frascos y medidores. En el que estaba justo encima de él, uno de cuello ancho, había una piedra azul, y en otro más estrecho, algo parecido a los restos de la caña de una pipa rota, marcado con una etiqueta que advertía en letras rojas: sosa cáustica. Despedrigados por todas partes, tanto en la repisa como en la mesa del centro, había termómetros, jeringuillas hipodérmicas, bisturís y espátulas. En la misma mesa, a la derecha, se apilaban ejemplares de los 5 libros que había escrito el doctor Horace Selby sobre la materia con que se asociaba principalmente su nombre:
mientras que a la izquierda, encima de un anuario médico encuadernado en rojo, reposaba la gigantesca reproducción en cristal de un ojo humano del tamaño de un nabo, seccionado hasta el centro para mostrar el cristalino y las cámaras vidriera y acuosa. Sir Francis Norton, que nunca había destacado por sus facultades de observación, se sorprendió examinando estos objetos sin importancia con el mayor interés. Hasta el corcho corroído de una botella de ácido atrajo su mirada y le sorprendió que el Dr. Selby no emplease tapones de cristal. Veía arañazos donde la luz iluminaba la mesa, manchas pequeñas en la superficie de cuero, fórmulas químicas garabateadas en las etiquetas de algunos frascos. Nada era insignificante para su atención. Su sentido del oído se encontraba en el mismo estado de alerta. El potente tic-tac del somnoliento reloj negro colocado encima de la chimenea le hacía daño en los oídos. A pesar del reloj, y también a pesar de los gruesos y antiguos tabiques de madera, oía voces masculinas en la sala de al lado, y hasta captaba retazos de la conversación. Tenía que salir en la segunda mano, pero si has sacado tú los últimos, ¿cómo iba a sacar la reina sabiendo que me enfrentaba a un as? Las frases le llegaban a rachas y se perdían en el murmullo de la conversación. De repente, oyó el chirrido de una puerta seguida de unos pasos, y con una mezcla de impaciencia y horror, supo que había llegado el momento decisivo de su vida. El doctor Horace Selby era un hombre alto y corpulento, con una presencia imponente. Aunque tenía una nariz y una barbilla llamativas, sus rasgos abotargados componían una combinación más propia de la peluca y la corbata del reinado de los primeros Jorges que del pelo corto y la levita del siglo XIX. Iba bien afeitado porque tenía una boca demasiado bonita para ocultarla, grande, flexible y delicada, suavizada en las comisuras de los labios con un gesto bondadoso y humano, que con ayuda de unos ojos castaños y comprensivos había arrancado numerosos secretos de pecadores avergonzados. Unas patillas densas y autoritarias nacían debajo de las orejas y subían, formando una línea fina hasta confundirse con el pelo abundante y canoso. Había en su mera presencia y dignidad algo que infundía calma en sus pacientes. En medicina, como en la guerra, una actitud noble y natural deja entrever victorias pasadas a la vez que promete otras por venir. El doctor Horace Selby tenía una cara que consolaba, y lo mismo ocurría con la mano grande, blanca y tranquilizadora, que tendió a su visitante. Siento haberle hecho esperar. Como ve, tengo un conflicto de intereses como anfitrión de mis invitados y consejero de mis pacientes. Pero ahora estoy a su entera disposición, señor Norton. Madre mía, tiene usted mucho frío. Sí, tengo frío. Y está temblando de arriba abajo. Vaya, vaya. Esto nunca es buena señal. Se ha enfriado con esta noche de perros. Quizá un tónico suave. No, gracias. Prefiero no tomar nada. Y tampoco me he enfriado esta noche. Tengo miedo, doctor. El doctor Selby se puso de perfil en el asiento y le dio unas palmaditas en la rodilla, como las daría en el cuello de un caballo inquieto. «¿Entonces?», preguntó, observando la cara pálida y los ojos asustados del varón. El joven entreabrió los labios 2 veces. Luego se agachó de repente, subió la pernera derecha de los pantalones, se bajó el calcetín y estiró la espinilla. Al verla, el médico chasqueó la lengua. ¿En las 2 piernas? No, solo en una. De repente, esta mañana. El doctor Selby frunció los labios y se acarició la línea del mentón con el índice y el pulgar. ¿Puede justificarlo?, preguntó sin rodeos. Sus grandes ojos castaños adoptaron una expresión inflexible cuando añadió: «No es necesario que le recuerde que si no me habla usted con toda franqueza». El paciente se levantó de un salto. «A Dios gracias, doctor, no tengo nada que reprocharme. ¿Me cree tan estúpido como para mentirle? Por última vez, no tengo nada de lo que arrepentirme».
Tenía un aspecto digno de lástima, entre trágico y grotesco, con una de las perneras del pantalón enrollada hasta la rodilla y la expresión de horror que seguía acechando en sus ojos. En la sala de al lado se oyó un estallido de carcajadas de los que jugaban a las cartas y los dos hombres se miraron en silencio. «Siéntese», ordenó el médico. «Su afirmación me basta». Se agachó para pasar un dedo por la espinilla del joven y lo apartó antes de llegar a un punto determinado. Serpiginosa», murmuró moviendo la cabeza con preocupación. «¿Algún otro síntoma?» «Me falla un poco la vista». «Enséñeme los dientes». Les echó un vistazo y repitió el mismo chasquido de disgusto y comprensión. «A ver los ojos». Encendió una lámpara al lado del paciente y cogiendo una lente de cristal para concentrar la luz, la dirigió al ojo del joven en sentido oblicuo. Un gesto de satisfacción se extendió entonces por su rostro amplio y expresivo, y sus mejillas se encendieron con el entusiasmo del botánico al guardar en su mochila la variedad de planta rara, o del astrónomo, cuando el cometa que lleva tanto tiempo buscando surge por fin en el campo visual del telescopio. «Esto es muy típico, muy típico», murmuró, mientras se dirigía al escritorio para tomar unas cuantas notas en una hoja de papel. «Casualmente, estoy escribiendo un tratado sobre este asunto. Es curioso que usted se presente ahora con un caso tan evidente. Los síntomas le habían hecho olvidarse del enfermo hasta tal punto que casi parecía felicitarlo por manifestarlos». Recuperó la compasión humana mientras el joven le hacía unas preguntas muy concretas. «Mi querido amigo, no hay necesidad de que usted y yo discutamos detalles estrictamente profesionales», contestó en un tono tranquilizador. «¿De qué le serviría, por ejemplo, saber que tiene una queratitis intersticial? Hay señales de diátesis estrumosa. En términos corrientes, puedo decirle que la causa es constitucional y hereditaria». El joven se sentó con aire abatido y bajó la cabeza. El doctor Selby se dirigió rápidamente a una mesa auxiliar, llenó medio vaso de brandy y lo acercó a los labios del paciente. Sus mejillas cobraron un poco de color mientras se lo tomaba. «A lo mejor he sido un poco brusco», dijo el médico. «Pensaba que usted ya conocía su dolencia. Si no, ¿por qué ha acudido a mí?» «Lo sospechaba, pero igual no lo he sabido hasta hoy, al verme la pierna. Mi padre tenía una pierna igual». «¿Entonces lo ha heredado de él?» «No, de mi abuelo. ¿Ha oído hablar usted de Sir Rupert Norton, el libertino?» El doctor Selby era hombre de amplias lecturas y buena memoria. Aquel nombre le trajo al instante el recuerdo de la siniestra reputación de su dueño, un famoso dandy de los años 30, jugador y duelista que cayó en la bebida y el libertinaje, hasta el punto de horrorizar incluso a la repugnante compañía que frecuentaba y verse condenado a una sórdida vejez con la camarera con la que se había casado, estando borracho y de juerga. Mientras observaba al joven sentado en la butaca de cuero, por un instante le pareció ver en él, vagamente, la imagen de aquel inmundo dandy, con su emblema colgado de la cadena del reloj, su pañuelo con muchas vueltas alrededor del cuello y su maligna expresión de sátiro. ¿Qué quedaba de él? ¿Un montón de huesos en una caja enmohecida? Sus hazañas, en cambio, seguían vivas y corrompiendo la sangre de un inocente. «Veo que ha oído hablar de él», asintió el joven. «Tuvo una muerte atroz, según me han contado, aunque no más de lo que fue su vida. Mi padre era su único hijo, un hombre estudioso, aficionado a los libros, los canarios y el campo. Llevar una vida inocente no bastó para salvarlo. Entiendo que sus síntomas eran cutáneos. Llevaba guantes dentro de la casa. Eso es lo primero que recuerdo. Luego le afectó al cuello y luego a las piernas. Me preguntaba mucho por mi salud y a mí me parecía muy maniático. ¿Cómo iba a saber por qué preguntaba tanto? Me observaba a todas horas. Siempre estaba mirándome de reojo. Ahora, por fin comprendo qué buscaba». «¿Tiene usted hermanos o hermanas?» «No, gracias a Dios». Bueno, es un caso muy triste
y muy común en muchos que acuden a mí. No es usted el único que sufre, Sir Francis. Son muchos miles los que cargan con la misma cruz. ¿Y eso es justo, doctor?, exclamó el joven, saltando de la butaca para ponerse a dar vueltas por la consulta. Si hubiera heredado los pecados de mi abuelo, además de sus consecuencias, lo comprendería. Pero yo soy como mi padre. Me gustan la discreción y la belleza, la música, la poesía y el arte. Aborrezco lo burdo y lo animal. Cualquiera de mis amigos puede decírselo, y ahora que esta odiosa y vomitiva enfermedad... Estoy contaminado hasta la médula, impregnado de esta cosa inmunda. ¿Por qué? No tengo derecho a preguntar por qué. ¿Qué culpa tengo yo? ¿Acaso podría evitar nacer? Y ahora estoy destruido y condenado, en el momento más dulce de la vida, para que luego digan que los pecados del Padre... ¿Qué hay de los pecados del Creador? Lanzó los puños al aire, pobre e impotente átomo con un cerebro del tamaño de la punta de un alfiler atrapado en el remolino del infinito. El médico se levantó y, apoyando las manos en sus hombros, le obligó a sentarse de nuevo. Vamos, muchacho. No le conviene alterarse. Está temblando. Sus nervios no lo resistirán. Tenemos que hacer frente a estas grandes preguntas con confianza. ¿Qué somos al fin y al cabo? Seres evolucionados solo a medias, en fase de transición, quizá más cerca de la medusa que de la humanidad perfecta, con un cerebro incompleto. No podemos aspirar a comprender un hecho completo en su totalidad, ¿o sí? Todo es vago y obscuro, eso es indudable, pero yo creo que el famoso pareado de Pope resume perfectamente el asunto, y de corazón, con mis 50 años de experiencias diversas, puedo decir que... Pero el joven le interrumpió con impaciencia e indignación. Palabras, qué fácil para usted decirlas ahí sentado tranquilamente en su butaca, y creérselas también sin duda. Usted ya ha vivido, yo no. Por sus venas corre sangre sana. La mía está putrefacta, y eso a pesar de que soy tan inocente como usted. ¿De qué le servirían las palabras si estuviera usted en mi lugar y yo en el suyo? Es una burla y una fantasía. No me tome por un grosero, doctor. No es mi intención. Solo digo que es imposible que ni usted ni nadie lo comprenda. Pero quiero hacerle una pregunta, doctor. Mi vida entera depende de eso. Se retorció los dedos con angustia y temor. Adelante, amigo mío. Siento la mayor simpatía por usted. ¿Cree usted que el veneno se agota en mí? ¿Cree que, si tuviera hijos, ellos también padecerían la enfermedad? Únicamente puedo darle una respuesta. Ese texto tan trillado que habla de la tercera y la cuarta generación. Con el tiempo conseguirá eliminarlo de su organismo, pero tendrán que pasar muchos años antes de que pueda pensar en casarse. Me caso el martes, susurró el paciente. Esta vez fue el doctor Horace Selby quien sintió un escalofrío de horror. No eran muchas las situaciones que pudieran producir semejante sensación en su carácter bien templado. Se quedó callado mientras la cháchara de la mesa de cartas llegaba una vez más a la consulta. Habríamos conseguido un doble triunfo si hubieras echado un corazón. No tenía más remedio que soltar los triunfos. Los que hablaban parecían acalorados y enfadados. ¿Cómo ha podido hacer eso?, preguntó el médico con severidad. Es un delito. Se olvida de que hasta hoy no sabía nada. El joven se apretó las sienes con las manos en un gesto de desesperación. Usted es un hombre de mundo, doctor Selby. Ya ha visto y oído antes cosas parecidas. Deme algún consejo. Estoy en sus manos. Es todo tan horrible y repentino que no me veo con fuerzas para soportarlo. Las pobladas cejas del doctor Selby se espesaron en 2 líneas rectas, mientras se mordía las uñas con perplejidad. Esa boda no debe celebrarse. ¿Qué hago entonces? No debe celebrarse de ningún modo. ¿Tengo que renunciar a ella? Es incuestionable.
El joven sacó una libreta y de sus páginas una fotografía que le pasó al médico. La expresión firme del doctor Selby se suavizó mientras la contemplaba. Sé que es muy duro para usted y lo comprendo aún mejor ahora que la he visto a ella, pero no hay alternativa. Tiene que renunciar a la idea. Pero esto es una locura, doctor. Le aseguro que es una locura. No voy a levantar la voz. He perdido los modales. ¿Se hace usted cargo de mi situación? Me caso el martes que viene, y todo el mundo lo sabe. ¿Cómo voy a exponerla a semejante vergüenza pública? Sería monstruoso. Hay que hacerlo a pesar de todo. No hay otra solución, amigo mío. Me está pidiendo que falte al compromiso y le escriba en el último momento una carta brutal, sin dar ninguna explicación. Le aseguro que no puedo hacerlo. Hace años tuve un paciente en una situación similar, dijo el doctor en tono pensativo. Se sirvió de un recurso curioso. Cometió deliberadamente un delito penal para obligar a su prometida a retirar su promesa de matrimonio. El varón negó con la cabeza. Mi honor personal sigue intacto. No me queda mucho más que eso y al menos eso quiero conservarlo. Bueno, es un dilema difícil y la decisión es suya. ¿No tiene otra sugerencia? ¿Por casualidad tiene usted propiedades en Australia? Ninguna. ¿Pero tiene capital? Sí. Entonces, compre algo, mañana mismo. 1000 acciones en una mina pueden valer. Después, escriba y anuncie que un asunto urgente le ha obligado a salir de viaje sin previo aviso para atender un negocio. Eso le permitirá al menos ganar 6 meses. Bueno, eso podría ser. Sí, creo que podría ser, pero piense en ella. La casa llena de regalos de boda, los invitados que vienen de fuera. Es tremendo y dice usted que no hay alternativa. El médico se encogió de hombros. En tal caso, podría escribir ahora y salir de viaje mañana, ¿no? ¿Haría el favor de prestarme su escritorio? Gracias. Siento mucho apartarlo de sus invitados tanto tiempo. No tardaré más que un momento. Redactó una nota brusca y breve. Luego, con un impulso incontenible, la rompió en pedazos y la arrojó al fuego. No puedo mentir a mi prometida, doctor, dijo poniéndose en pie. Tenemos que encontrar otra salida. Lo pensaré y le comunicaré mi decisión. Permítame que doble sus honorarios por haberla retenido tan desconsideradamente. Ahora, adiós y 1000 gracias por su compasión y su consejo. Vaya, ni siquiera le he dado aún la receta. Aquí tiene la fórmula. Le recomiendo que tome una dosis de estos polvos todas las mañanas. El farmacéutico le dará todas las indicaciones oportunas para usar el ungüento. Su situación es muy cruel, pero espero que se trate de una nube pasajera. ¿Cuándo volveré a tener noticias suyas? Mañana por la mañana. Muy bien, está lloviendo mucho. Ahí tiene su impermeable. Lo va a necesitar. Adiós entonces. Hasta mañana. Abrió la puerta de la calle. Una ráfaga de aire húmedo y frío entró en el vestíbulo. Aún así, el doctor Selby estuvo más de 1 minuto mirando la silueta solitaria del joven que avanzaba despacio entre las manchas amarillas de las farolas y las amplias franjas de obscuridad intermedia. Era solo su sombra la que recorría la pared al pasar por debajo de las luces, y sin embargo, el médico tuvo la sensación de estar viendo una figura enorme y oscura que caminaba al lado de un maniquí y lo guiaba en silencio por la calle desierta. El doctor Horace Selby tuvo noticias de su paciente por la mañana, mucho más temprano de lo que esperaba. Un párrafo en el Daily News le hizo apartar su desayuno sin probarlo siquiera y se mareó mientras leía. Lamentable accidente, decía el titular, y continuaba así. Un accidente fatídico y de naturaleza especialmente dolorosa ha ocurrido en King William Street alrededor de las 11 de la pasada noche,
Un joven resbaló cuando intentaba apartarse del camino de un carro tirado por 2 caballos y terminó aplastado por las ruedas del vehículo. En el momento de recogerlo, sus heridas eran aterradoras y murió durante el traslado al hospital. El registro de su libreta y su tarjetero indica sin lugar a dudas que el fallecido no es otro que Sir Francis Norton, de Dean Park, quien recibió su título de barón hace tan solo un año. El accidente es aún más deplorable, dado que el joven acababa de alcanzar la mayoría de edad y estaba en vísperas de casarse con una dama perteneciente a una de las más ilustres familias del sur. Con su riqueza y su talento, el barón tenía la fortuna a sus pies, y sus numerosos amigos se apenarán mucho al saber que su prometedora carrera se ha visto interrumpida de una manera tan repentina y trágica.